A continuación les estaré hablando un poco sobre el brutalismo en Latinoamérica. Esto como parte de la asignatura de Historia Contemporánea de la Universidad Nacional Experimental del Táchira. El brutalismo es un estilo arquitectónico dentro del movimiento moderno que surge a mediados del siglo XX entre los años 50 y 70 en Europa, influenciado por el arquitecto Le Corbusier. Este estilo destaca la naturaleza de los materiales y deja al descubierto la estructura, es decir, en lugar de cubrir los marcos, los sistemas mecánicos y las estructuras de soporte, estas eran diseñadas para ser vistas intencionalmente. Siguiendo con la línea del racionalismo, este estilo cuestionaba de cierta manera los valores estéticos de la arquitectura de la época buscando un contraste real, llevando la simplicidad a su máxima expresión, sin ornamentos, sin mezclillas, pensando en la funcionalidad. Este estilo se caracterizó generalmente por superficies rugosas, sin terminar, formas simples e inusuales, y de gran escala, que en algunas ocasiones empleaba formas curvas para tratar de suavizar las escalas o la monumentalidad del edificio. En cuanto a los materiales, estos eran de aspectos pesados y un poco sobrios, particularmente por el uso del concreto, el cual era empleado principalmente para edificaciones educativas y gubernamentales, ya que brindaban una resistencia y versatilidad a la hora de construir, lo que permitía dar soluciones inmediatas para la reconstrucción urbanística de los países afectados tras la Segunda Guerra Mundial. El movimiento crecerá en importancia a lo largo de los años en todo el mundo, pero especialmente en Europa y América. En Latinoamérica, a mediados del siglo XX, se empiezan a generar cambios en la arquitectura producto de la migración de personas extranjeras que buscan refugio tras la Segunda Guerra Mundial. Llegan con ideas innovadoras, nuevas técnicas y tecnologías, con una visión diferente de lo que se venía haciendo en la arquitectura. Viene dado desde los años 40, cuando comienza en Latinoamérica una renovación urbano-arquitectónica, con planes como los nuevos campus de las universidades nacionales de México y Venezuela llamados ciudades universitarias. Posteriormente, entre los años 56 y principios de los 60, se inicia una nueva permeabilidad entre el espacio interior y el exterior, con lo que se redujeron las fronteras tradicionales del ámbito público. Se presentan nuevas y cautivadoras ideas para los edificios culturales con estructuras complejas. Las edificaciones para este momento ya no son apartadas de la ciudad, sino entretejidas en ella, donde el usuario pueda interactuar con el objeto edilicio. El estilo brutalista se manejó principalmente para edificaciones institucionales y habitacionales. Se comprenden como edificios robustos que se implantan dentro del urbanismo existente, en algunos casos de formas inusuales, rompiendo con el paisaje urbano que se manejaba hasta el momento. Aunque su intención era mimetizarse de alguna manera con el contexto, se volvieron edificios muy notables, ya sea por su escala o por su manejo artístico de la forma. Predominaba la función más que la estética, dejando exhibido de alguna manera natural el material utilizado para su construcción. Banco de Londres. Ubicado en Buenos Aires, Argentina, el edificio fue diseñado por los arquitectos Clorindo Testa y Cepra entre los años de 1959 y 1966. Su idea original era lograr la integración del peatón con la edificación sin divisiones entre los espacios interior y exterior, y la mimetización de la edificación con el contexto urbano. Llama la atención por el tratamiento plástico de sus fachadas, compuestas por grandes piezas de hormigón, modelado de manera escultórica, con encofrados trabados en curvas y perforados. Por su escala, sus alturas y su presencia de ciertos ritmos que establecen un sutil diálogo con el contexto.
La usual envolvente, opaca y pesada, funciona como una doble fachada que cubre las pantallas de vidrio que conforman una segunda piel. Funcionalmente, el espacio interior está organizado de manera centralizada, permitiendo las miradas cruzadas desde cualquier punto de la edificación, o bien sea dentro y fuera de la misma. Toda la estructura funciona como un espacio único comprendido y delimitado por tres elementos fundamentales: el bloque de techo y dos muros medianeros, además de una columna central en la cual se encuentran las circulaciones verticales. La Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mendoza. Ubicado en Mendoza, Argentina, esta obra fue diseñada por el arquitecto italiano Enrico Tedeschi entre los años de 1962 y 1964. Resuelve la estructura, la envolvente y la funcionalidad de manera integral. Su estructura, pensada desde los inicios del proyecto, es una estructura prefabricada de hormigón. Funciona como una cáscara que recubre los laterales de la edificación, sobre la cual descansan perpendicularmente las losas que comprenden esta edificación, creando plantas libres en su interior. Además de esto, la estructura le proporciona cerramientos artísticos y simples donde se exponen el concreto en sus fachadas con un juego de repeticiones que crean movimiento. La edificación se implanta sobre cotas naturales del sector, lo que le otorga una monumentalidad. La obra de Tedeschi se puede considerar una obra que permite reflexionar sobre la manera de llegar a soluciones eficientes y económicas, pero también logrando una imagen uniforme relacionada con su entorno y su contexto. Facultad de la Universidad de São Paulo. Ubicado en São Paulo, Brasil, esta edificación fue proyectada por los arquitectos Batista Villanova y Carlos Cascaldi en 1961. Partiendo de la idea de generar una continuidad espacial, está construida en torno a un espacio central, el cual distribuye las funciones de manera tal que se genera una conexión visual desde cualquier punto del edificio. Sus plantas son unidas por un sistema de rampas que crea continuidad a través de los espacios abiertos que evitan los cerramientos. La estructura debía expresar la gracia con la que los materiales dan forma al edificio, además de permitir luces amplias y formas simples que resaltan la imagen de la edificación, a pesar del peso y la fuerza que ejerce sobre su entorno. Su principal material de construcción es el concreto. Se encuentra exhibido de forma natural en todos sus espacios con terminaciones sencillas. Sus cerramientos son muy simples. Se comprenden de paredes de concretos y ventanas de vidrio que proporcionan sobriedad a la edificación. Centro de Exposiciones del Centro Administrativo de Bahía. Ubicado en El Salvador, Brasil, fue diseñado por el arquitecto João Filgueiras y construido en 1974. Empleado como centro de exposiciones, esta edificación se encuentra suspendida a 5 metros de altura, soportado por dos torres, las cuales son empleadas como circulación vertical para acceder al anfiteatro y la sala de exposiciones que se encuentra en su interior, dando como resultado una forma equilibrada, ya que el anfiteatro queda en su parte posterior. Crean una cubierta piramidal que, además de otorgar iluminación, compensa el peso del anfiteatro. Fue construida en concreto armado con una forma inusual y muy futurista para la época. Edificio de la CEPAL. Ubicado en Santiago de Chile, el edificio de la sede de la Comisión Económica
para América Latina fue diseñado por el arquitecto Emilio Duarte en el año de 1966, con una visión de nueva arquitectura sin dejar a un lado lo tradicional. Para ello emplea una forma alargada horizontal con una estructura de hormigón armado sostenida por 28 pilares que representa la arquitectura tradicional chilena y volúmenes centrales que representan las montañas. Para esto fue utilizado recursos naturales del río o del contexto como parte de la elaboración del concreto que se utilizó dentro de la edificación, buscando como resultado final la integración del edificio al paisaje natural. Templo de la Patria, ubicado en Quito, Ecuador, es una obra diseñada por el arquitecto Milton Barragán en 1980. Su presencia monumental en un entorno abierto y natural se establece mediante la escultura de 11 pórticos de hormigón armado, que se adaptan a la pendiente del terreno insertando la edificación dentro del paisaje. De este modo, sus espacios se convierten en semisubterráneos, teniendo ciertos puntos en los cuales se puede llegar al exterior para disfrutar del paisaje mediante escaleras y aberturas que iluminan de forma natural su interior, de manera tal que el recorrido dentro del museo y el mausoleo se tornan agradables. Su estructura y cerramientos son elaborados totalmente en concreto armado y se adaptan al terreno de una manera muy orgánica. Banco de Guatemala. Ubicado en la ciudad de Guatemala, el Banco de Guatemala fue diseñado por los arquitectos José Montes y Raúl Minondo en 1966, con colaboración de Roberto González y Dagoberto Vázquez. Construido en concreto armado, forma parte de los edificios que se encuentran en el Centro Cívico de la ciudad de Guatemala. Declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ha formado parte del paisaje urbano capitalino. Su particularidad más bella, sin duda, son las fachadas de 40 metros de alto que están divididas en 3 segmentos de 7 metros de ancho. Fueron diseñadas una por Roberto González y la otra por Dagoberto Vázquez. Son murales basados en el código maya y en el tema de la nacionalidad guatemalteca, logrando que la edificación tenga un resultado arquitectónico y escultórico. El primer panel presenta el mito de la creación según la cosmovisión maya, y el segundo panel se puede apreciar la importancia de la familia unida como un núcleo de la sociedad guatemalteca. Venezuela. A partir de 1945, con el gobierno de Rómulo Betancourt, comienza una renovación urbano-arquitectónica en Venezuela, dando seguimiento de los planes de gobiernos anteriores y posteriormente, con la llegada del general Marcos Pérez Jiménez al poder, se comienza la construcción de infraestructuras importantes como vialidades para la conexión y el crecimiento de la economía, viviendas para controlar el éxodo del campo a la ciudad, proyectos de gran envergadura que necesitaron ayuda tanto del gobierno como de las empresas extranjeras que invirtieron en el país y trajeron consigo nuevas tecnologías, ideas y manos de obra. Como parte de esto llega el brutalismo, un estilo que, dadas las condiciones del país, fue desarrollado ampliamente gracias a numerosos factores como la disponibilidad de mano de obra, el crecimiento progresivo de la industria del cemento, las nuevas tecnologías y técnicas para trabajar en este nuevo estilo. Estos edificios, a pesar de su apariencia imponente, buscaban la integración
teniendo en cuenta la retícula urbana, las alturas de las edificaciones y crean espacios que invitan al peatón a interactuar con el edificio y dejando al descubierto sus materiales como parte de la integración al paisaje natural que los rodea. Ateneo de Caracas. Ubicado en Caracas, Venezuela, el Ateneo fue diseñado por el arquitecto Gustavo Le Bourgogne en 1958. Forma parte del grupo de instituciones destinadas al arte y la cultura situada en la zona adyacente al Parque Los Caobos. Su gran estructura elaborada en concreto armado y en obra limpia aloja espacios destinados a la cultura como salas de conciertos, salas de teatro y salas de exposiciones, entre otros. En su interior se aplica el concepto de patio, organizando sus actividades alrededor de un vacío iluminado con bóvedas transparentes. El Ateneo destaca por la composición de sus fachadas, construidas con celosías de bloques ornamentales de concreto dispuestos dentro de una retícula estructural armónicamente, equilibrando llenos y vacíos que proporcionan iluminación y ventilación a sus espacios interiores. Sede del diario El Universal. Ubicado en Caracas, Venezuela, es diseñado por los arquitectos Bernardo Borges y Francisco Pimentel en 1965. Fue condecorado como Premio Nacional de Arquitectura en 1970. Se compone de 3 volúmenes, uno bajo donde se encuentran los talleres y servicios, otro donde se encuentran los estacionamientos y la torre donde se alojan las oficinas ubicadas en la esquina de Ánimas. La rigurosa torre independiente es todo un ejercicio geométrico y escultórico, producto de su concepción estructural. Es construida en concreto armado. Está protegido del sol mediante un llamativo sistema de parasoles y sus fachadas son divididas en 3 por las columnas, acompañadas por los parasoles que recorren todo el edificio. Fue considerado la obra más importante realizada en Venezuela para esta época. Santuario Nuestra Señora de Coromoto. Ubicado en Guanare, Venezuela, esta obra fue diseñada por el arquitecto Erasmo Calvani en 1975, pero no fue sino hasta 1980 que comenzó a ejecutarse la obra. Fue inaugurada por el Papa Juan Pablo II el 10 de febrero de 1996. El santuario Nuestra Señora de Coromoto se construye en el lugar donde se asegura que se apareció la Virgen. Fue elaborado en concreto, acero y vidrio. Esta imponente edificación puede albergar a 2.500 personas en sus distintos espacios. Está dotado de 3 altares, 2 a los laterales y el altar mayor, en el cual se puede observar 2 torres paralelas rodeadas por torres de metal de 72 y 78 metros de altura. Se construyó una estructura única en el mundo, llamada doble hiperboloide elíptico, que se utiliza para realzar una especie de cúpula de 54 metros aproximadamente, por la cual se genera la mayor entrada de luz. Por otra parte, se pueden observar los hermosos vitrales dentro de la edificación, que son lo que les da vida, color e iluminación. El brutalismo, un estilo imponente, funcional, simple, que busca construir más con menos, donde la edificación se muestra desnuda como una de sus principales innovaciones, dejando a la vista la estructura y los servicios de modo que los usuarios pudieran percibir y tener una idea del funcionamiento constructivo y cómo fue elaborada la edificación. Sus formas, en algunos casos inusuales y artísticas, rompen con los lineamientos que se venían haciendo hasta el momento. Además de esto, otra de sus novedades
fue dejar los materiales al descubierto, con la intención de mimetizarse con el paisaje natural del entorno, ir incorporando materiales como el concreto, el vidrio, el acero, el ladrillo, que de cierta forma se encontraban en su auge. Ayudó a la construcción monumental, masiva, fácil y económica, donde ya no solo se utilizaban grandes construcciones para demostrar el poderío de un gobierno, sino que son empleadas para cualquier tipo de construcción, demostrando el desarrollo arquitectónico de cada país en el que se desarrollaba. Su principal material utilizado fue el hormigón, que tuvo gran aporte para este estilo, ya que siendo un material versátil y resistente, daba la facilidad y la libertad de crear edificaciones de mayor altura, sin tantos apoyos y con fachadas más puras. Como ejemplo de esto están las edificaciones anteriormente descritas, donde se pueden observar cada uno de estos aspectos antes señalados, empleados de diferentes formas por cada arquitecto, variando por su ubicación, su diseño, su uso, su contexto, entre otras cosas, pero rigiéndose por los lineamientos principales. Función antes que forma. Integración con el urbanismo o el entorno en el que se encuentra. Formas inusuales y robustas. Exhibición de los materiales. Son sus principales características que los denotan como edificaciones de estilo brutalista. Finalmente, el brutalismo se convierte en un estilo relevante para la época, gracias a su arquitectura simple y la facilidad para conseguir el material o la materia prima. Garantizaba la construcción rápida y económica de grandes obras. Por otra parte, su aceptación social, ya que ésta dio respuesta a la problemática urbano-arquitectónica en el déficit de edificaciones, ya sean culturales, comerciales, habitacionales, entre otras.